Se encuentra el labio aorto número 3. El día de hoy vamos a experimentar sensaciones similares a cuando esta máquina vaciaba grandes cantidades de rabio líquido a una temperatura de 1100 grados centígrados. Esta presentación tiene una duración de 10 minutos. Si necesitan ayuda, con gusto los podemos atender. Podemos hacer uso de cámaras fotográficas y de video siempre y cuando apaguemos el flash y luces que emiten estos aparatos. Sin más preámbulos, daremos inicio a la siguiente presentación que lleva por nombre El Gigante Durmiente. Comenzamos. Coloso de la industria siderúrgica, gigante de la estirpe enfundidora, orgullo mexicano a acerías, símbolo de acero en Monterrey. Mi musa se desborda al contemplarte, erguido, majestuoso al infinito, tocando los dinteles de la gloria, tratando de alcanzar a nuestro rey. Mas tu misión bendita e insinuante será servir por siempre a nuestro México. Tu imagen será siempre inspiradora de trabajo fecundo y creador, generando virtudes soñadoras con el esfuerzo, empeño y gran tesón, forjando así la patria venerada con los hombres de acción y honor. Tu alma encendida eternamente infunde alegría en los corazones, coronando con éxito desvelos, honrando para siempre a los creadores. Después de varios lustros concebido, el siglo XX te mira florecer. Tu génesis histórico ha empezado y epopeyas gloriosas habráse a crecer. Coloso de la industria siderúrgica, maravilla de radio de Monterrey. Con tu presencia nos sentimos muy humanos, porque eres obra de titanes mexicanos. En la industria siderúrgica es pesado, es grande, es dificultoso. El trabajar allí no era cualquier cosa, era a pura mano y fuerza física. Los 3 turnos, lloviendo, haciendo frío, haciendo calor, de todas maneras se trabajaban los 3 turnos. En cualquier parte, en cualquier oficio de allí, había permiso como quiera. Por eso debía de tener uno mucho cuidadito. Empecé yo, puede decirse que es de mera abajo, cargando carritos de carbón para alimentar el horno antes. A uno nos tocaba cargar piedra, los carritos, a otros nos tocaba metal a la cantidad de 500 kilos. Subir por unos carriles, ¿verdad? Para luego vaciar el material en el horno. El aire se precalienta en las estufas.
hasta encontrar la tierra. Pues es un espectáculo brillantísimo. Y la chispa que saltaba, que parecía que estaba viendo unos creyentes. Pues a lo mejor por eso se enamora uno de eso. Dice que todo hombre tiene un poquito de poeta. Era un proceso muy bonito, ¿verdad? Porque pues veía uno llegar piedras y luego verlo ya salir y decía uno, qué bonito se ve el fierro dulce. Y decía que otro compañero, pues ve y dale una probadita a ver si está dulce. El dios sonido llenaba los canales, llega el desmatador, la escoria se va hacia un lado, por arriba, el fierro pasa por abajo, se va hacia las orillas externas y la escoria se va hacia el patio de escoria. Lo más difícil era el ser canalero por el peligro que había ahí. Muchas veces en Monterrey tenemos 40 grados centígrados a la sombra. Pues imagínense en esos canales qué temperatura se tendrán. Había otro aparato que era un cañón de refractario especial. Se retaca ese compartimento que tiene el cañón y entonces se acciona el pistón para desarrollar las velas. Ese silbato casi que vivía en toda la ciudad. Era un símbolo en la ciudad de Monterrey. Doy gracias a Dios ver trabajado con mi dulce. Yo sentía el orgullo más grande de la vida. Fundidora para mí fue lo máximo.
Esperamos que hayan disfrutado de este show. Para la siguiente presentación, Planeta Tierra, podemos pasar por el pasillo que se encuentra de mi lado izquierdo, recordándoles que esta presentación tiene capacidad limitada. Para nuestros visitantes que deseen volver al museo, la salida de igual manera se encuentra por la parte de atrás. Muchísimas gracias.